Vamos a dar la bienvenida al señor Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en República Dominicana, casi 6 años nos ha acompañado y se va. Y se va este fin de semana, parece que se va para México, se lo van a ganar allá la democracia mexicana, ojalá que pueda hacer tantos aportes como ha hecho por aquí, a crear inquietudes. El último aporte que deja el PNUD en este periodo es ese informe presentado ayer sobre la calidad democrática de la República Dominicana, que seguro va a dejar muchas cosas de qué comentar. Pero vamos de empezar por ahí, después en la segunda etapa hablaremos de sus experiencias en la República Dominicana y las cosas que deja inconclusas, o sea, los proyectos que todavía están en vigencia. Lorenzo, que te vas para México. Así es, Juan Bolívar. Adalberto, buenos días. Me voy para México, me incorporo allí el día 1 de abril, el lunes. ¿Ya el lunes empieza? Ya el lunes. Es rápido la cosa. Pero eso es un ascenso, porque México tiene un país muy grande, que la población más de 10 o 12 veces la población dominicana, el territorio es como 200 veces. Eso es un ascenso que te han hecho. Son retos distintos y efectivamente hay elementos muy significativos en esa decisión. Quizá es una posición un poquito más delicada, en tanto en cuanto es un país tan inmenso que la magnitud del reto es realmente descomunal. Voy ciertamente con mucha ilusión, pero como os decía antes, cuando estábamos a solas, después de 5 años y 6 meses en la República Dominicana, también, qué duda cabe, que me voy con un sentimiento de profunda tristeza por lo que dejo atrás, de amigos, de experiencias y de cariño y calor que yo y mi familia hemos recibido en este país, de modo que sentimientos encontrados. Ya. Bueno, ¿y este informe qué? ¿Cómo se gestó ese trabajo? Es un estudio grueso, un libro grueso que tenemos aquí en la mano. Es un estudio. A ver, de entrada yo quisiera agradeceros el que hayáis tenido la amabilidad de sacar a colación el informe y ponerlo en el primer segmento del programa esta mañana, porque me va a permitir la posibilidad de corregir un pequeñísimo error que yo cometí ayer cuando lo presenté, que fue el haber mencionado a todo el equipo de trabajo detrás del informe, y a pesar de que tenía a mi queridísimo amigo Rafael Toribio ahí enfrente, y que INTEC ha ido de la mano con PNUD en la elaboración de esto, pues se me pasó. De modo que aquí corrijo el agravio y les pido disculpas y le mando un abrazo a Rafael de mi parte, aunque lo hice allí presencialmente también. De modo que, aunque es el PNUD el que impulsa el informe, la realidad es que vamos de la mano con INTEC. Y ahora explicaré cuál es el porqué de esa asociación. Me preguntabas, Juan Bolívar, el contenido del estudio. Cómo se forjó y el contenido del estudio. Esto surgió como una idea a principios del 2018, cuando estábamos yo y mis colaboradores en el PNUD tratando de identificar algunas iniciativas de tipo emblemático para el año 2018. Y en el capítulo de la gobernanza o de la gobernabilidad democrática, pues se nos ocurrió que, habida cuenta que el 2018 representaba el 40 aniversario de la transición democrática, o del inicio de la transición democrática en República Dominicana, que, por cierto, aprovecho para recordar, fue el primer país en la región, en América Latina y el Caribe, que inició esa senda de la democratización. Luego, a partir de la República Dominicana, fueron uniéndose tantos otros países hasta llegar 40 años después, o a principios del siglo XXI, a tener un continente prácticamente enteramente democrático. Y a partir de ahí dijimos que era bonito, que nos parecía interesante y que podía además resultar de gran utilidad el tener un informe que permitiera saber en qué situación estábamos o en qué situación estaba la República Dominicana, y a partir de ahí poder permitir a los tomadores de decisiones el que introdujeran las políticas públicas correctoras necesarias. Porque, claro, si bien esos 40 años son muy significativos, hemos visto que
a principios del siglo XXI, como decía, ya la práctica totalidad del continente gozaba de sistemas de carácter democrático. A día de hoy, pues hemos visto también, 40 años después, que hay una enorme tendencia a la concentración de poder, hay una exacerbación del caudillismo, exacerbación del clientelismo, niveles de corrupción bastante altos y niveles de desigualdad tremendos, al punto que hay, en el informe se cita en algún momento, por algunas encuestas, un 76% de la población dominicana, en República Dominicana, que estaría dispuesto, y cito entre comillas porque es textual el comentario, gobiernos de mano dura, es decir, sacrificar democracia por mejoras económicas, mejoras sociales o por cualquier otra cosa que les permita tener una calidad de vida. Eso quiere decir que no avanza la cultura democrática en el país. Es posible. Entonces eso nos dio pauta para pensar que podía ser interesante abordar este estudio. Eso por un lado. Y por otro, también se trata un poco de un acto de coherencia, porque como sabéis, el PNUD y el sistema de Naciones Unidas en su conjunto, pero el PNUD particularmente, pues consagra sus esfuerzos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030, que es compatible con la Estrategia Nacional de Desarrollo. De modo que, a partir de ahí, en nuestra concepción de la democracia, que no es meramente electoral, sino que trasciende lo electoral, para ser una democracia de ciudadanía, una democracia social, una democracia política, una democracia económica, y cuando digo política digo mayor participación en las decisiones de tipo político, no solamente ir a las urnas. Cuando digo económico digo mayores niveles de igualdad y de acceso a la riqueza, y cuando digo social, pues mejores servicios sociales y de más calidad. A eso es a lo que nos referimos. Entonces era compatible con nuestro mandato y con una necesidad real de República Dominicana paralela a la necesidad, a la realidad latinoamericana, de modo que ahí nos adentramos en este estudio. Nuestra idea era haberlo terminado en el año 2018 para hacerlo coincidir con los 40 años, pero es un estudio como veis, bastante riguroso, muy minucioso. Si queréis ahora hablamos un poquito de ello, y no nos dio tiempo, privilegiamos un poco la calidad sobre la velocidad. Sí. Bueno, y si lo ponemos como ¿cuál es la calidad en una escala de la democracia dominicana hoy día? ¿Cómo se puede graficar eso? Mira, a ver, es que para explicar eso, Juan Bolívar, te tengo que explicar un poco la metodolía que se siguió. ¿Qué metodología siguieron? Aquí, en este caso particular, no hay ningún tipo de fuente de origen propio. Es decir, son fuentes todas. ajenas. Por una razón, porque nos dimos cuenta de que está todo ahí. Sí, sí, sí. En realidad, era sistematizar todos los estudios estaban hechos. De tantas fuentes diferentes. Exacto. ¿Cuántas fuentes? Entonces hemos utilizado literalmente 15 índices y encuestas internacionales. Y cuando digo 15 índices y encuestas internacionales, me refiero a encuestas y a índices muy importantes y de mucha credibilidad. Te estoy hablando BIDEM de la Universidad de Gotemburgo, que es una universidad que lleva midiendo las situaciones políticas de los países, y no exagero, como dijo ayer Miguel Mansi en su presentación, desde 1789, el año de la Revolución Francesa. O sea que tradición hay. Estamos hablando del Proyecto Mundial de Justicia, Freedom House, el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas. 15 índices internacionales y encuestas internacionales. Y 9 índices y encuestas nacionales de origen oficial. De modo que eso arroja una cantidad de datos colosal, y el ejercicio que se ha hecho ha sido el de cruzar los datos a los efectos de corregir los sesgos que una encuesta solo pudiera tener, al haber 24 índices, 9 nacionales y 15 internacionales, las posibilidades de sesgo se reducen exponencialmente, y también se ha hecho Y sobre todo porque los 9 nacionales eran de origen oficial. Todos oficiales. Auspiciados por organismos del Estado. Como tú bien sabes, nosotros solo usamos datos oficiales cuando se trata de fuentes de origen nacional. Entonces,
Bueno, ahí se ha usado también como criterio y parámetro medidor comparativo el resto de los países de América Latina y el Caribe. Y, bueno, la realidad es que se ha utilizado también un baremo, un parámetro temporal, es decir, que hubiera perspectiva histórica para medir el avance de los indicadores en el tiempo. Entonces, son 108 indicadores. 108 indicadores de democracia. Que ustedes medieron. Que salieron arrojados a partir de todos estos cruces. Sí. Se usó una metodología en 6 sectores, que quiero leerlos para que le queden claros a los televidentes. 6 sectores, a saber, derechos políticos y sistema electoral, derechos fundamentales, Estado de Derecho, calidad de la gestión pública, calidad de vida social y económica, y cultura política y democrática. En esas 6 dimensiones salieron 108 indicadores. Y eso es lo que, en definitiva, termina arrojando el informe y el estudio como conclusión, ¿no? Bueno, sé que me vais a preguntar, y a justo título además también, que cómo estamos. Y yo le comentaba ayer precisamente a Juan Bolívar en una reunión que hay 2 lecturas posibles. Está la lectura indulgente y la lectura exigente. Vamos a ver las dos, entonces. Las dos. A ver, entonces empieza por la indulgente. Empieza por la indulgente. Como hay 182 indicadores, de los cuales el 48% arrojan resultados deficitarios y el 52% arroja resultados mezclados entre un 32% de aceptables y un 20% de satisfactorios, pues se podría decir que, por tanto, el 52% de los indicadores son o satisfactorios o aceptables, y, por tanto, si bien es positivo, hay un inmenso margen para la mejora. Ese es el indulgente. Ese es el indulgente. El exigente es la lectura inversa. Estamos 48%. todavía con un 48% de indicadores en materia de calidad democrática muy por debajo de niveles aceptables o satisfactorios, comparativamente hablando, con el resto de la región, y, por tanto, hay un trabajo extraordinariamente importante que hacer si queremos preservar la democracia como forma de gobierno o como sistema político. O si la queremos desarrollar. Hay que Porque esos indicadores ponen en retroceso el aprecio por la democracia de los dominicanos y la valoración que hacen de eso. ¿Verdad que sí? De hecho, ya como os decía antes, el 76%, según algunas encuestas, dice, sin ambajes, que preferirían gobiernos de mano dura, pero seguridad, pero mejoras sociales. Pero el apoyo a la democracia cayó por debajo del 50% también. Sí, no, y además no es exclusivo. Quiero decir, lo alarmante quizás sea que llegue al 76%, pero la realidad es que ya en el 2004, cuando se presentó el primer informe sobre la calidad de la democracia en América Latina, ya había algunos países, que no eran República Dominicana, por cierto, algunos países muy importantes de la región, donde la población se pronunciaba a favor de menos democracia a cambio de mejoras sociales, mejoras económicas. De modo que hay que tener mucho cuidado, porque, bueno, la democracia... A nivel del sistema de partido político que sostiene normalmente los regímenes democráticos, ¿verdad? Sin un sistema político democrático no vamos a tener tampoco un Estado democrático. ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes que se derivan de este estudio? Hay quienes señalan que los partidos políticos nuestros, la tendencia es, como que los partidos políticos no se dan cuenta de lo grave que es la situación actual a nivel de su estructura, de sus contenidos y de su accionar, lo que lo ha llevado a un descrédito enorme. Las encuestas hablan de que ya aquí casi... Bueno, ¿cuánto quedan de crédito a los partidos en este estudio? La verdad es que en este estudio el crédito al sistema político, al sistema de partidos, es aceptable, quiero decir. En concreto, ese segmento resultó bien. Sin embargo,
la calidad de la institucionalidad del Estado, el segmento en el que más negativamente se pronuncian los resultados que arroja el informe. ¿Que los partidos salieron Sobre bien todo, en el estudio? No, ni bien ni mal. El sistema democrático, ¿no? En su conjunto. En uno de los gráficos que se titula Confianza en los partidos políticos, desde el 2004, la confianza estaba situada en 14%. Había subido a 26 en el 2006, pero en el 2016 cayó a 20. O sea que ha bajado entonces. Ha vuelto a bajar, pero en su conjunto no es un indicador en el que estemos peor. Hay, por ejemplo, la institucionalidad, independencia del Poder Judicial, ese tipo de cosas. Ahí estamos peor. Ahí los indicadores arrojan que estamos peor. No me digas. En institucionalidad y en independencia del Poder Judicial. En institucionalidad, bueno, y también, por supuesto, en algunos segmentos muy puntuales y muy particulares, como participación política de la mujer. Ahí la desigualdad. Eso clarísimo, ¿no? Derechos de poblaciones excluidas, tipo colectivos LGTBI, etcétera, etcétera. Inmigrantes. ¿Y el Congreso cómo queda? ¿Cómo? El Congreso. El Congreso está en el segmento ese que decía antes de sistemas políticos. También está ahí, pero no creas que está tan mal. Quiero decir, ahí es significativo ver que hay una tendencia natural a pensar que el sistema político per se está mejor que el resto de la institucionalidad del Estado. Bueno, pero aquí hay cosas fuertes. No, muy fuertes. Por ejemplo, cuando uno ve la tabla de los países de América Latina y el Caribe en índice de elecciones libres y justas del 2017, el país está entre los últimos 5, con Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras. Y después República Dominicana, de abajo hacia arriba. Y por encima de todo de nosotros están Chile, Costa Rica, Uruguay, Surinam, Brasil, Perú, Jamaica, Panamá, Trinidad, Tobago, Argentina, Barbados, México, Guyana, Guatemala, Ecuador, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Colombia. Todo eso están por encima de nosotros en calidad de las elecciones. Sí. Eso quiere decir que en esa materia tenemos muchas cosas que buscar, que cambiar. Claro. Un sistema político electoral más democrático. Sí, digamos que a partir de esos indicadores, pues lo que se pensaría es que efectivamente hay que corregir anomalías en el sistema electoral que permitan al ciudadano y a la ciudadana, que son en el fondo los autores de este informe, porque son los que se pronunciaron en las diferentes encuestas e índices, pensar que los criterios son mucho más transparentes y menos proclives a promover votos hacia determinadas opciones políticas frente a otras. Hablo del famoso clientelismo, compra de votos, etcétera, etcétera. Digo, es como digo, una cuestión que requiere de una lectura muy particular y que exige naturalmente de un análisis político serio, porque claro, aquí de lo que se trata es de alcanzar mayores cotas de democracia a todos los niveles, como decía antes, pero sobre todo también de preservar el sistema democrático que, se quiera o no, es a día de hoy el único sistema que se ha proclamado como genuinamente válido y respetuoso con las libertades individuales. De modo que aquí lo que hay que hacer es una lectura en clave de promoción de factores y correctores que permitan que este índice pueda resultar mejorable. Y esto es algo de lo que quería hablar porque es muy importante. Es aquí, sobre todo, donde INTEC tiene una gran responsabilidad. La idea es crear un observatorio de la democracia, teniendo como piedra de toque este informe. A partir de acá. A partir de aquí, crear un observatorio en INTEC y ese observatorio, pues, eventualmente generaría informes o estudios anuales, uno o dos al año, que permitan ver en qué medida se va mejorando con respecto a esta base
que al momento en que se pidió, se exactamente, estableció aquí. a este informe que ¿Eso lo va a financiar el PNUD? El PNUD va a participar en la financiación de ese observatorio, o participaría, pero naturalmente eso requiere de la participación de otros donantes y de otros actores que pudieran sumarse, porque mantener un observatorio importante, riguroso y de envergadura, pues lleva Don muchos Lorenzo, esfuerzos usted económicos. ya tiene 6 años aquí en República Dominicana, ha estado viendo, bueno, usted mismo ha señalado, aquí se plantea como una síntesis de lo que han revelado múltiples estudios sobre la realidad nacional. ¿Cuál es el balance que usted se lleva de la gestión? ¿Cuáles son los logros más importantes que ha tenido el país y que ha tenido usted al frente del PNUD? ¿Y cuáles serían los retos pendientes? Bueno, Adalberto, a ver, como han sido 5 años y 6 meses y casi 9 meses, es muy difícil realmente de hacer una valoración general que me permita ser lo suficientemente, digamos, riguroso, porque hay mucho. Hay luces, sin duda, yo estoy contento con algunas cosas que se han hecho, con muchas cosas que hemos hecho desde el PNUD, y hay sombras, qué duda cabe, hay muchas cosas que no hemos podido hacer o que no hemos podido lograr y que nos hubiera gustado. Entre las luces, pues mira, en estos 5 años y 9 meses el PNUD ha desembolsado 187.342.475 millones de dólares. Y esa es una cantidad importante. Muchas gracias. Sí, en 5 años, 187 En 5 años y pico. millones. Entonces, claro, ahí hay muchas intervenciones muy importantes y muy relevantes. Yo quisiera pensar, por ejemplo, que no sé, el marco rector de todo estaría en el informe de desarrollo humano que se hizo el año pasado, y por provincias, por primera vez en el país, lo cual arrojó bastantes desequilibrios entre provincias en materia de desarrollo humano, y ello propició, lo cual resultó extraordinariamente agradable, el que desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se impulsara la creación de un fondo de cohesión social interprovincial. Eso, por ejemplo, fue muy importante. El estudio y las propuestas en materia de políticas de embarazo adolescente creo que son importantes también. El acompañamiento constante que hemos hecho y seguimos haciendo para los objetivos de desarrollo sostenible, creo que es importante. El índice de vulnerabilidad a shocks climáticos creo que también ha servido y puede servir en el futuro para evitar, como sabéis, que los cambios, el impacto de los fenómenos meteorológicos y climáticos haga que la salida de la pobreza de tantas personas que se ha producido, y es un hecho, pero que quedan en zona de vulnerabilidad, vuelvan a caer en ese segmento de pobreza. En fin, yo creo que hay muchísimas cosas. En el área de gobernabilidad creo que este informe de calidad democrática puede resultar una contribución importante si se optimiza el mismo y si al final logramos materializar ese observatorio. Pero ustedes han hecho muchas cosas más allá de los derechos humanos, que mucha gente piensa que ustedes solamente se ocupan de los derechos de los inmigrantes o de los desnacionalizados. A ti te tocó un periodo muy difícil porque apenas había llegado al país cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional, y eso marcó en alguna medida la primera etapa de la gestión. Ustedes tuvieron mucha agresividad, rechazo de sectores ultranacionalistas, de personas, pero al final se logró, digamos, por lo menos disminuir los daños que había ocasionado con la ley ¿cómo que se llama la ley? La 169-14. No, esa fue la que remedió que, como exigía la sentencia, corrigió. La ley, por eso, la 169 del 14. 168-13 fue la sentencia, 169-14 la ley. La ley, sí. Ustedes, ¿cómo fue ese proceso para ti, eso particularmente difícil? Bueno, pues claro, porque fue un proceso
muy delicado. Se trataba de una situación muy compleja en la que, políticamente hablando, había que mantener un equilibrio entre los principios y valores que presiden nuestros mandatos institucionales en el sistema de Naciones Unidas como agencias del sistema, y a su vez también mantener una perspectiva y un punto de equilibrio y de ecuanimidad lo suficientemente amplio como para mantener niveles de interlocución adecuados con las autoridades que permitieran salir de una situación bastante delicada en la que se estaba encontrando el país a partir de aquella sentencia. Entonces, bueno, yo creo sinceramente que fue algo que se hizo bien, muy bien, por parte de las autoridades. ¿Cuál? ¿Eso hizo bien la sentencia o la ley? No, la ley, naturalmente. La ley. Creo que la ley fue una ley que vino a mitigar, a corregir y a mitigar en gran medida pues los efectos perversos que se habían generado. Entonces, creo que fue sinceramente lo creo, una ley óptima y que, bueno, a día de hoy, naturalmente, pues que tenemos un poquito más de perspectiva, yo creo que la consideración que se puede tener es de que efectivamente esa ley sirvió para corregir, dio además, no esa ley, sino también todo el Plan Nacional de Regularización de Migrantes vino también a dotar de dignidad a muchísimas personas que estaban en una condición de fragilidad enorme en el país, y ello también, ese Plan Nacional de Regularización de Migrantes, era una consecuencia de la sentencia. Por lo tanto, mi juicio de valor es que la República Dominicana hizo un esfuerzo serio por sobreponerse a una situación muy delicada a la que se vio enfrentada de la noche a la mañana. Qué duda cabe que todo es manifiestamente mejorable, pero también todo es manifiestamente empeorable, de modo que esa entrada en escena que a mí me tocó vivir, a mí y a todos y todas mis colegas en el sistema de Naciones Unidas, sobre todo en algunas agencias que consagran sus mandatos a cuestiones de tipo migratorio y de derechos humanos, pues claro, nos exigió de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y sobre todo de mucho equilibrio. Pero también tengo que decir, y lo repito públicamente cada vez que me dan la oportunidad, que eso supuso una oportunidad de oro para forjar un clima interesantísimo de confianza entre las autoridades y el Estado en general y las agencias, fondos, programas y entidades que componen el sistema de Naciones Unidas, lo cual es necesario, absolutamente imprescindible, para poder hacer otros trabajos, tantos otros trabajos como todas las agencias, fondos y programas hacen y siguen haciendo. De modo que... en materia, bueno, eso se inscribe dentro de los esfuerzos también por hacer respetar los derechos humanos o por promover los derechos humanos. Pero el derecho humano es un concepto mucho más amplio. ¿Cuáles a su juicio son los retos que nos quedan como país para fortalecer la democracia y respetar los derechos fundamentales de las personas en varios ámbitos? No, yo creo que el informe, yo lo dije ayer cuando se presentó este informe lo tiene, sí. El informe es en realidad una recomendación en sí mismo, ¿no? Quiero decir, ahí hay una paleta de propuestas de mejoras en la medida en que los índices arrojan resultados no satisfactorios. De modo que a partir de ahí yo creo que se puede hacer un avance significativo. Pero si a mí me preguntas a día de hoy dónde pondría yo el acento, bueno, yo creo que, a ver, y con esto además aprovecho para hablar también de la parte de sombras, esa amargura con la que me voy un poquito también, pues porque no pudimos aportar más desde la institución, como fue, por ejemplo, en el caso de la ley de partidos políticos y ley electoral, donde estuvimos muy involucrados desde el principio y la realidad es que
bueno, no... Que hay muchos cuestionamientos No se nos incluyó y aparentes está bien. deficiencias en las dos legislaciones. Y está bien, quiero decir, nosotros no teníamos por qué ser un facilitador, pero sí teníamos experiencia como para haber podido colaborar aportando experiencias de derecho comparado y eso fue que rechazado no, simplemente no se consideró, se privilegió el que esas leyes fueran hechas por otros actores exclusivamente nacionales, y es una opción, está muy bien, pero claro, lo que yo quiero decir con esto es que me fui con esa pena y con ese punto de amargura en el sentido de que hay cuestiones que me hubiera gustado que se incluyeran y fueran mucho más profundizadas. Hablo de derechos de la mujer en todos los sentidos, participación política de la mujer, eso es para nosotros clave, y como no también pues todas aquellas cuestiones que mejorarían la calidad participativa de la mitad de la población, de modo que esa fue quizá la espinita, pero bueno, oye, al final del día creo que se ha hecho un enorme trabajo, creo que se han hecho cosas buenas, creo que a la luz del cariño y el afecto que me ha manifestado a mí personalmente, pero yo lo traduzco en clave institucional, el Estado dominicano por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y tantos amigos de la sociedad civil, de colectivos tan importantes como Participación Ciudadana o Profamilia. En fin, digo, he recibido gestos tan bonitos y de tanto cariño que a mí me parece y me hacen pensar que debemos haber contribuido positivamente y Bueno, los significativamente. cuestionamientos fueron básicamente por el papel de presión que puso todo el sistema de Naciones Unidas y los organismos internacionales para revocar la sentencia que desnacionalizó retroactivamente hasta 89 años a decenas de miles de personas. Y la ley, ustedes pueden reivindicar la ley como un éxito ciertamente porque la Junta Central Electoral publicó un listado diciendo que le devolvía la nacionalidad a 55.000 personas. Correcto. Y eso es una proporción muy elevada si tomamos en cuenta los hijos y descendientes y lo que eso va. De todas maneras, quedan algunos miles por ahí sueltos que todavía no se ha resuelto el problema. Pero también se sigue trabajando. Se sigue trabajando y las Naciones Unidas siguen trabajando las con Naciones eso. Unidas, de la mano con la Junta Central Electoral, de modo que... Todavía quedan trabajos por hacer. Pero lo importante es eso, ¿no? Que eventualmente ese problema termine siendo corregido de manera absoluta y total. Ya por lo menos hemos llegado a corregirlo de una manera muy importante, pero insisto, hay muchísimas cosas que vale la pena rescatar y en ese sentido hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante. Bueno, pues se lo vamos a prestar allá a México y le vamos a dar una recomendación a nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador para que reciba bien allá a Lorenzo Jiménez de Luis. Le vamos a dar una carta de recomendación. Pues yo todo lo que sea recomendación. Bueno, y este país sigue siendo suyo. Muchas gracias. Y está más cerca que España. Pues sí. México y República Dominicana, de manera que... Vuelo diario. Vuelo diario. Vuelo diario. Que nos podemos juntar en cualquier otro momento. Vamos a seguir esperándote por aquí. No, claro, aquí dejo a mi hijo que termina el bachiller este año y se gradúa ahora en junio, entonces voy a estar viniendo. Y también se queda mi esposa, de modo que voy a estar viniendo. Todavía queda un poquito de Lorenzo. Y quedamos nosotros. Y vosotros. Quedamos nosotros. Y la amistad que esa no se desvanece. Muchísimas gracias. Y muchas veces que vino Lorenzo a este programa, a lo largo de estos casi cada vez 6 que lo invitamos. años. Debe ser como 14 o 15 veces, 2 o 3 veces por año por lo menos. ¿Verdad? No las he contado, pero lo que sí te puedo decir, Juan Bolívar, es que siempre fue un enorme placer, un privilegio de partir con vosotros y me sentía muy cómodo y en casa, así es que muchas encantado gracias. Y a la orden. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y por nosotros.